Un cordial saludo y bienvenido una vez más a la reflexión que tenemos esta semana. Un cordial saludo y gracias a todos aquellos que están viendo estas reflexiones. Les pedimos humildemente, ¿cierto?, que comparta, que se ha sido de bendición para usted, que también sea de bendición para otros hermanos, para otros amigos o para aquellos también, ¿cierto?, que aún no conocen al Señor. En este tiempo en que vivimos, hermanos, tanta, y lo digo con toda delicadeza, de tanta ignorancia en cuanto a la Escritura, y lo digo porque tantas cosas que están sucediendo dentro de las iglesias. Solapadamente entran enseñanzas heréticas que están mermando la pureza del Evangelio. ¿Qué diferencia o qué diferente del Evangelio que se vivía antes al de ahora? Y no lo digo, hermano, por el tema, ¿cierto?, de lo técnico, ¿cierto?, de los avances de las redes sociales, sino que lo digo en el sentido de que ahora le estamos dando mucho énfasis al espectáculo, a las emociones, y más que a una verdad bíblica, escritural, que pareciera que los avances nos han hecho daño, porque ahora estamos más preocupados de tener una iglesia grande, bonita, que no es pecado, pero nuestros énfasis ahora están en otros puntos. Las iglesias hoy en día están bendecidas los que son antiguos, ¿cierto? ¿Cuántos comenzaron con banca? Para el sur todavía hay banca para obviamente sentarse. Hoy tenemos cierto, butacas, inclusive en algunos lugares aire acondicionado, equipos de sonido, pero poco a poco, ¿cierto?, gran alcance para tener instrumentos, saxo, bajo, batería. En los tiempos, hermanos, que aquellos recordarán, ¿cierto?, que son más antiguos, ¿cierto?, no había capital para eso. Se veía todo muy inalcanzable, tener programas de radios. Imagínense que ahora usted puede tener una radio online, ¿cierto?, por las redes sociales, pero se ha logrado tener señales de televisión, o al menos obtener un programa de televisión. Pero paradojalmente nos hemos preocupado, o el mundo del liderazgo se ha preocupado más de las cosas que se ven, ¿cierto?, las luces, los cantos, las danzas, etc. Pero formar cristianos, formar discípulos en lo que es la palabra, en la Biblia, no se verían tantas cosas que están sucediendo dentro de las iglesias si no fuera porque se les enseñara y se doctrinara. Sé que todas no están iguales. Hay en algunas iglesias que no son nombradas, no son conocidas, que trabajan herméticamente, no están ni siquiera en las redes a veces, pero llevan un trabajo bien prolijo en cuanto al estudio de la Biblia, que hoy por hoy en muchas iglesias, hermano, no le están dando el suficiente énfasis. Le vuelvo a repetir, si fuera así, no se verían tantas herejías, hermano, conductas dentro de la conductas morales, me refiero, éticas, que están sucediendo dentro de las iglesias. Bueno, como le digo, quiero compartir un devocional con ustedes. Espero que sea también de bendición para usted. Vamos entonces al libro de Mateo, en el capítulo 20, los obreros de la viña. Vamos a ver qué enseñanza el Señor nos da en este pasaje. Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez a la sexta, a la hora novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados?
Dios añada bendición, ¿cierto?, a esta palabra. Yo, a medida de que hemos estado dando estos temas, siempre le he dicho, hermanos, que la Biblia está lleno de la gracia del Señor. Y este es un pasaje bien particular en cuanto a ello. Porque, de hecho, en el primer versículo, ¿cierto?, de este capítulo, dice, porque el reino de los cielos es semejante. Hay que ponerle atención, porque el reino de los cielos es semejante a esta enseñanza que está aquí. Bien, dice este hombre, el padre de familia, es lo primero que llama la atención. Generalmente los padres de familia, los dueños del terreno, o de las parcelas, qué sé yo, del campo, tenían siervos que mandaban a buscar obreros, obviamente para su viña. Pero sin embargo él fue en persona a buscarlos. Ya no está diciendo, ¿cierto?, de que el que viene a buscar al hombre es Dios, el Padre. Él viene, nos sale al encuentro, nos busca. Por ahí la Biblia dice, me sedujiste, fuiste más fuerte que yo. Es el Señor el que llama, el que seduce, el que lo atrae. Es el que por compasión, por misericordia, sale a buscarnos. Ahora, el trato era un denario. ¿Por qué era un denario? Porque en Palestina, con un denario, usted y su familia podía comer, podía vivir. Si usted no se ganaba ese denario, lo más probable es que su familia y sus hijos pasaran hambre. Pero el relato sigue. Dice que a los primeros convino con ellos, es decir, hizo un trato. En el otro devocional anterior, ¿cierto?, en uno de los anteriores estuvimos hablando de que hay que tener cuidado de hacer tratos con Dios. Bueno, ellos hicieron un trato también. Convino con ellos, un denario al día. Pero dice la Biblia que llamó a otros a la hora novena, a la hora tercera, que a las 9 de la mañana. Llamó a otros a la hora sexta, que es mediodía. Llamó a otro a la hora novena, que era a las 3 de la tarde. Pero fíjese en esto. Y llamó a la hora undécima, es decir, a las 5 de la tarde. ¿Por qué recalco esto? Porque resulta que el horario de trabajo en el Oriente, en esta época al menos estamos hablando, el horario de trabajo era de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Por lo tanto, aquellos que llamó a la hora undécima eran las 5 de la tarde, es decir, ellos trabajarían una hora. ¿Quién eran estos hombres en la plaza? Bueno, cualquiera podría tildarlo, ¿cierto?, de vagos, ¿cierto? Pero la realidad no es esa. Según la costumbre en aquel tiempo, y que hoy en día todavía sucede en muchos países, es que la plaza es el lugar de encuentro donde ellos esperaban a alguien que los viniera a contratar para trabajar. Y en muchos lugares todavía se ocupa eso. Van a las plazas, inclusive van con sus herramientas, ¿cierto? Se sientan ahí esperando por ahí a alguien que necesita algún maestro. Hoy en día podríamos decir que aparezca una persona en una plaza y diga, a ver, ¿quién es un constructor? ¿Quién es un carpintero? ¿Quién es un gaffiter? Para arreglarme algunos problemas. Bueno, ese es el lugar de encuentro. Ahí se colocaban estas personas, pero estas personas eran de una vida precaria. Eran de la situación económica más baja, clase obrera, esclavos. Y era tan apremiante su situación que era la hora, ya casi la hora, decíamos, cierto, undécima, a las 5 de la tarde, y aún cuando el sol ya estaba bajando, ya cuando se está terminando la hora laboral, ellos igualmente estaban esperando un trabajo. Y este hombre, una vez más, este hombre entre comillas, que simboliza, ¿cierto?, al Señor, tuvo compasión de ellos y fue a buscarlos y le dijo, ¿por qué estáis desocupados? Ven a mi viña a trabajar. ¡Oh, qué llamado más lindo! ¿Cuántos estarán desocupados, cierto, en su vida, espiritualmente hablando, cierto, donde no encuentra un sentido, un camino? Y el Señor te dice, ¿por qué estás desocupado? ¿Por qué no estás haciendo nada? En mi viña hay mucho trabajo. Ven aquí a trabajar a mi viña. Bendito Dios. Ahora bien, el problema, cierto, que sucede aquí, que los versos más adelante, posteriores,
Dice que cuando llegó la hora del pago, esos hombres que habían estado trabajando desde la mañana sintieron envidia. ¿Por qué? Porque a todos les pagó lo mismo, un denario. Ellos dijeron, ¿pero cómo? Si nosotros hemos estado trabajando de la mañana, hemos aguantado la sed, el calor abrasante del día. Y ellos que vinieron a última hora y trabajaron quizás menos de una hora, los de la hora 1/10, y recibieron el mismo pago. ¿A cuántos de nosotros nos podría sonar también injusto como nosotros si hemos trabajado todo el día y nos pagan lo mismo? ¿Se recuerda yo que le dije que en el verso 2 dice que ellos habiendo convenido? O sea, el jefe de obra o el patrón o el padre no los engañó. Les pagó lo que era justo, lo que habían convenido, es decir, lo que habían hecho en el trato. Pero ellos sintieron envidia porque les pagaron lo mismo. Hermanos, yo les decía que una vez más esto muestra la gracia del Señor. Ellos, esos que vinieron a mediodía, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, pero Dios sin embargo les pagó lo mismo, un denario. Esa es la bondad y la misericordia de Dios. Que Dios nos da lo que necesitamos, lo que no merecemos, eso nos da. A la vista humana, a la vista secular, estos hombres que fueron una hora, cierto, debían haber ganado mucho menos a la vista de nosotros. Porque, digámoslo, aquellos que trabajan, cierto, sobre todo los que trabajan a trato, les pagan por las horas que trabajó. Yo creo que en ningún lugar, por llegar a última hora, le van a pagar el día. Se va de descuento. Esa es la realidad. Sin embargo, el Señor les pagó lo mismo, hermanos, el denario. A todos les pagó un denario. Es decir, la salvación no es por lo que tú hagas o por tu trabajo, sino que es por gracia y misericordia y bondad de Dios. La salvación es para todos. Y cuando habla, si nosotros quisiéramos hacer un paralelo, un símil, una enseñanza de esto, les decía yo, el Padre representando al Señor que viene a buscar al hombre, es Él que viene a buscarlo. A todos les paga un denario, es decir, la salvación es para todos, no te la puedes ganar. Estos hombres sintieron envidia, hermanos. Si uno quisiera hacer una enseñanza de esto, hay algunos, sobre todo algunos sectores cristianos, les molesta, les enfada, les carga la gracia. Porque estos que vinieron a trabajar temprano, que hicieron muchas labores, piensan que por eso ellos se merecen el denario, que se merecen la salvación. ¿Cuántos dirán, oiga, yo desde mi juventud he servido al Señor? Yo ayudé a levantar iglesia, dirigí al coro, he estado en vigilia, he trabajado, yo creo que me merezco la salvación. Yo creo que me merezco un lugar preponderante, un lugar especial, porque toda mi vida le he dedicado al Señor. No. Dios te pagará un denario. Porque la salvación es solo por gracia, de gratis, porque Él quiere. Ahora, fíjese que al final del versículo dice así: porque los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué tiene que ver esto con que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros? Bien. En cierto modo, los apóstoles fueron los que llegaron también temprano. Porque a ellos, cierto, el Dios los apartó, los llamó y le empezó a dar a conocer, cierto, el reino de los cielos. No se olvide usted que fueron algunos apóstoles que en privado le dijeron al Señor: Señor, cuando estés en tu reino, que nos sentemos a tu derecha o a tu izquierda. Y el Señor le dijo: no sabes lo que pedís. ¿Qué quiero decir con esto? La enseñanza que le estaba diciendo a los discípulos era: no sea que porque ustedes fueron los primeros llamados, porque anduvieron conmigo, porque a ustedes primero se les reveló el reino para que después ustedes, cierto, lo enseñaran y lo predicaran, lo extendieran, piensen que ustedes tienen un lugar de privilegio.
porque en el reino de Dios no es así. ¿Cuántas personas piensan que por su antigüedad en la iglesia, por su trabajo, por su labor, necesitan o merecen tener un lugar especial, un privilegio, porque son antiguos, porque son los fundadores de la iglesia? En esta parábola enseña que no es así. Es la última cena, cuando el Señor estuvo con los discípulos antes de ser entregado. La costumbre oriental era sentarse en el suelo y todos alrededor haciendo como una rueda, para que me pueda entender. No había un lugar de privilegio, todos iguales. No sé si me va entendiendo. Hay personas que piensan porque han trabajado mucho, se merecen ese lugar especial, ese privilegio, ser jefe de un cuerpo, ser jefe de algún órgano especial dentro de la iglesia por su antigüedad, por lo que lleva, porque ayudó a fundar la iglesia, porque da buenos diezmos, porque se pone cierto con dinero fuertemente, por lo tanto él merece un privilegio especial. Estás equivocado. Estás como aquellos que Dios llamó en la mañana sintiendo envidia porque los demás también están recibiendo un denario. Tú piensas que porque lo que tú has hecho, lo que has trabajado, mereces ese lugar. El denario, hermano, es para todos. Y mire, es una costumbre dentro de las iglesias que yo considero, en mi modo particular, que no debería ser. Puede que no estén de acuerdo conmigo, pero yo creo que sí. ¿A qué me refiero? Cuando hay eventos especiales dentro de una iglesia, se ha fijado que a veces colocan ni siquiera sillas, sino que ponen sitiales y acordonan ese lugar, porque ahí solamente se van a sentar los ungidos. Y la Biblia enseña, como en este mismo relato que está enseñando, no seas que por lo que tú has hecho, por tu posición, por tu cargo, tienes más privilegios que los demás. Delante del Señor, todos son iguales. Hay hermanos, ¿conoce algún hermano que invita a su casa solamente a pastores? Jamás invita a un hermano sencillo, humilde, a uno de la banca, de la silla o que no tiene cargo. Hay hermanos que solamente a su casa invitan de pastores hacia arriba. ¿Acaso no haces acepción de personas? ¿Acaso no quieres congraciarte? Sucedió alguna vez, no voy a nombrar, que un obispo de una importante iglesia estaba de cumpleaños y todos los locales, hermanos, se peleaban para ver quién llevaba el regalo más grande, más llamativo, el mejor regalo. ¿Acaso todo eso es superficial? ¿Acaso todo eso no es vanidad? Y con la venia del mismo obispo, estamos cayendo, hermanos, en situaciones que no son éticas. Va en contra de la vanidad. La Biblia aquí enseña, como lo dice acá, que no hay lugares de privilegio para nadie. Ahora, que no quiero que me malentienda. Yo creo que a los pastores, cierto, sí se les respeta, se debe orar por ellos, que si usted tiene una bendición, comparta con ellos, ningún problema. Pero hay hermanos, entienda esto, que se idolatran. Idolatran a su pastor, idolatran a su obispo. De hecho, yo he escuchado hermanos que hablan más del obispo que de Cristo. Sus corazones están desviados. Esas son cosas, hermano, que se deben corregir dentro de la iglesia. Ahora, esto era una señal también, una enseñanza también para los israelitas. Cuando Dios escogió a Israel, ¿cierto?, para ser pueblo, para ser su heredad, lo escogió con un fin sacerdotal, para que a través de Israel el mundo conociera al verdadero
Dios. Sin embargo, ¿qué les pasó a ellos hasta el día de hoy? Miran por sobre el hombro a los que no son judíos. No se olvide usted que en el templo del Señor, que obviamente fue destruido, ¿cierto? Había un lugar donde era el patio de los gentiles, donde no tenían más acceso adentro. Por eso es que la Biblia habla, y el apóstol Pablo, de un muro que los dividía. Ellos estaban afuera, igual que las mujeres. Por eso, y cuando Cristo murió, dice que el velo del templo se rasgó en dos, indicando que ahora no necesitamos un sacerdote humano, sino que ahora, a través de la fe en Cristo, tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Dios derribó esos muros. Y otra cosa más, aquellos que estaban en preeminencia, es decir, que tienen un cargo, un pastor, hermano, mire, el tema este es muy amplio, porque hay hombres que les gusta ser pastor y quieren ser pastor por sus privilegios, por un asunto de ego, porque quieren tener un lugar especial, un trato especial. Y eso es lo que les encanta. A muchos, no digo todos, por supuesto. Les gusta ese lugar, les gusta el privilegio, les gusta los primeros puestos. Por eso que algunos añoran ser pastores. ¿No será eso que se anide también, hermanos, dentro de nuestro corazón? Hay algunos, como estas personas, ¿cierto?, que los contrataron a primera hora, que tuvieron envidia. Y eso, hermano, ¿sabe qué? Hay gente que no soporta la gracia, no la entiende y no la soporta y no la acepta. Porque como estos hombres que decían nosotros no merecemos más, muchos dicen por su trabajo dentro de la labor, de la obra del Señor, que se merecen salvarse y por lo tanto quieren tener un lugar de privilegio. El reino de Dios no es así. Dios le da a todo un denario, es decir, la salvación es para todos. Ahora, escuchaba a un hombre yo y le encontraba muy acertado en razón. Decía, si la salvación fuera por obras, entonces el ladrón de la cruz, que le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, no se hubiera salvado. Porque ese ladrón de la cruz obviamente está en agonía también y va a morir. ¿Qué obras podía presentar? Ahí tiene un caso. Él llegó a la hora 11, al final de sus vidas. Dios a veces llama Dios a cuando son niños, cuando son adolescentes, a otros los llama cuando siendo jóvenes, a otros los llama ya en edad madura, a otros ancianos, a otros ya, por qué no decirlo, agónicos, ya al final de sus vidas. Sin embargo, para todos, a los que llamó primero, a los que llamó último, Dios les pagará el denario, es decir, la salvación por gracia. La advertencia a los discípulos era, tengan cuidado, yo los llamé a ustedes primero, pero que no se les meta en el corazón y no hacer tratos como este que convinieron con el Señor, con el patrón, ¿cierto?, que convinieron un denario. La advertencia a los discípulos, oiga, por toda esta labor y este trabajo ustedes han tenido, no piensen que van a tener un lugar de privilegio. La gracia, hermanos, a muchos hasta el día de hoy les molesta. Muchos por su trabajo desde juventud piensan que por eso ellos merecen y tienen ganada la salvación. No, Señor. Es solo por gracia. Advertencia, ¿cierto?, a nuestras propias vidas. No es, hermano, la cantidad de servicio, sino el amor con el que se presta. Todo lo que Dios da es de pura gracia. Nunca podríamos ganar lo que Dios nos da. No podemos merecerlo. Dios nos lo da movido por la bondad de su corazón. Eso escribió un predicador puritano. Así que, amados hermanos, trabajemos al Señor por amor y no pensemos, es cierto, que por nuestra labor tenemos o nos merecemos un lugar de privilegio o un lugar especial. Todos somos obreros y a Dios todo nos pagará también
con un denario. Dios le bendiga.